Advertencia. Esta historia es ficticia, pero aborda situaciones delicadas que podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción. Esta es una historia de amor, engaño, venganza y muerte. Lo que iba a ser un día cualquiera terminó trágicamente en aquella noche lluviosa. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Existen secretos tan bien guardados que solo tu conciencia los conoce? Estás a punto de ser testigo de un desenlace inesperado. Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el canal donde las emociones más intensas se entrelazan con los secretos más oscuros. Prepárate para sumergirte en una historia que te dejará sin aliento. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Y ahora sí, comenzamos. En la ciudad de Asheville, Carolina del Norte, rodeada de colinas verdes, espesos bosques y senderos para ciclistas, vivía Sebastian Cox, un talentoso arquitecto nacido y criado allí. Era conocido por su carácter noble, su pasión por el diseño y su amor por los espacios naturales. Siempre fue reservado, aunque muy querido en la comunidad. Él conoció a Catalina Sinclair en la biblioteca, cuando ambos tomaban el mismo libro por accidente. Desde ese momento, no se separaron. Estuvieron juntos 5 años. Su historia de amor fue intensa y apasionada. Aunque se amaban profundamente, nunca se casaron. Catalina era una joven brillante que estudiaba traducción y literatura, era creativa, curiosa y soñadora. Aunque Sebastián compartía esa creatividad, su mundo estaba regido por el orden, la lógica, los planos y la precisión. Catalina, en cambio, ansiaba lo impredecible, lo desafiante. Al llegar a la universidad, ambos fueron aceptados en la Universidad de Chicago, Illinois. Ella sintió que su vida ya estaba escrita. Se casarían, construirían una casa, trabajarían juntos. Todo parecía tan predestinado que sintió que no había espacio para lo nuevo, para la aventura. Lo desconocido la llamaba con fuerza. Catalina tenía dudas sobre el compromiso y deseaba experimentar más la vida antes de atarse para siempre. Sebastián, aunque deseaba formar una familia, respetaba su decisión. Cuando conoció a Mauricio en una feria literaria, Catalina se sintió vista de una manera diferente. Él la trató como una mujer independiente, no como la otra mitad de un binomio. Era un hombre mayor, seguro de sí mismo, con poder, dinero y una vida ya armada. Lo que más la atrajo fue lo que no compartían. Él venía de un mundo completamente diferente. Le hablaba de lugares que Catalina nunca había visitado. Le ofrecía nuevas experiencias, viajes, lujos, desafíos. Ella no lo amaba como a Sebastián, pero confundió la novedad con libertad, el deseo con redención personal. Sebastián jamás pensó que tendría que espiar a Catalina. Pero algo cambió en los últimos meses. Ella llegaba tarde a las citas o incluso las postergaba. Ya no contaba con tiempo, ya no reía con él como antes. La forma en que lo besaba tenía algo ausente, como si su mente estuviera en otro sitio, con otro hombre. Una tarde, mientras estaban en la sala de su casa, Catalina se levantó para ir a la cocina, dejando su celular abierto. Sebastián, al notar que seguía recibiendo mensajes, tomó el teléfono y lo que vio y leyó le rompió el corazón. No puedo esperar a verte mañana. Siempre tuyo, M. El corazón de Sebastián se contrajo. Lo abrió. Había más. Fotos, mensajes, promesas de amor y una dirección. Mauricio. El nombre se repetía como un eco maldito. Su mundo se desmoronó en segundos. Esa noche no dijo nada. Solo se despidieron fríamente, mientras él pensaba en qué momento ella había dejado de ser suya. Al día siguiente, la llevó a caminar por el bosque.
un sendero que solían recorrer cuando estaban en la universidad. Ella hablaba poco, inquieta, nerviosa. Él se detuvo frente a un árbol tallado con sus iniciales. ¿Alguna vez pensaste que íbamos a terminar así?, preguntó sin mirarla. Catalina palideció. ¿A qué te refieres? A nosotros durmiendo con extraños. Catalina tragó saliva. No lo planeé, Sebastián. Yo me sentí vacía, como si solo fuera una sombra de lo que era antes. Necesitaba respirar. Él la observó con los ojos rotos. Entonces vuela, Catalina, pero no me arrastres contigo. Catalina regresó sola a su casa aquella tarde. Lloró durante días. Esperaba que Sebastián volviera, que la reclamara, que le rogara, pero no lo hizo. Él no luchó por ella, y ese abandono la llenó de rabia. ¿Cómo podía dejarla ir así, sin más? ¿Acaso no la amaba? Y sin decir más, Sebastián se marchó. No volvió a buscarla. No respondió sus mensajes. Se encerró en sí mismo. Sebastián desapareció. Esa noche empacó solo lo necesario: algunos libros, su cámara, su bicicleta de montaña y el cuaderno donde solía escribirle cartas que nunca enviaba. No dijo adiós, solo dejó una nota sobre la mesa. A veces, amar también significa irse para no destruir al otro. Cuídalo, a ti misma, a ese hombre. Ojalá encuentres lo que yo no fui. Con el corazón hecho trizas, Sebastián tomó el primer vuelo hacia Asheville, Carolina del Norte, el lugar donde creció antes de irse a la universidad. Aunque había pasado años lejos, la ciudad seguía allí, abrazada por las montañas Blue Ridge y envuelta en bruma, como si el tiempo apenas la rozara. Asheville no era solo un refugio natural, sino un espacio de memoria y reinicio. Se instaló en una pequeña cabaña de madera a las afueras del pueblo, en un paraje escondido llamado Bent Creek, famoso por sus rutas de senderismo y ciclismo de montaña. Allí, los árboles altos susurraban secretos entre el viento y los arroyos corrían con una calma que contrastaba con el caos que llevaba dentro. Mientras tanto, en Illinois, Catalina aceptó la propuesta de Mauricio: formar una familia y vivir juntos. Lo hizo por despecho, por confusión, por necesidad de sentirse deseada, pero también por orgullo. Se prometió a sí misma que no se arrastraría. Si Sebastián no me quiere, entonces otro sí lo hará. Alguien que me valore, que me elija sin cuestionarme. La boda fue rápida, fría, sin amor verdadero. Mauricio no era Sebastián, pero le ofrecía una vida cómoda, lujosa, y la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, en el fondo, Catalina sabía que esa elección fue su mayor error. El rostro de Sebastián la perseguía cada noche en sueños, y el silencio de él, ese adiós sin reproches, fue el castigo más cruel que pudo haber recibido. 5 años después, Sebastián había rehecho su vida. Conoció a Rebecca Tess, una enfermera comprometida, dulce y valiente. Se enamoraron en un centro comunitario cuando ella ayudaba a diseñar una clínica móvil y él colaboraba con los planos. Estuvieron juntos 3 años y recientemente habían decidido casarse. Las invitaciones ya estaban enviadas. 2 meses antes de la boda, mientras paseaba por un mercado artesanal, Sebastián vio una figura que lo paralizó: Catalina, más delgada, con el rostro marcado por el dolor. Se miraron. Ella tembló. Se citaron en una cafetería discreta. Catalina confesó que había vivido una pesadilla con Mauricio. Celos, encierros, aislamiento. Le habló de las veces que pensó en escaparse. Le pidió perdón. «Solo quería verte una última vez», dijo ella. «Saber que aún respiras». Se abrazaron. No dijeron adiós. Lo que Sebastián nunca supo fue que Catalina lo había rastreado hasta encontrarlo. Tras su divorcio con Mauricio,
ella cambió legalmente su apellido por el de soltera Sinclair. Se instaló en Asheville con un trabajo remoto como traductora. El volver a ver a Catalina fue para Sebastián un cierre emocional, pero para Catalina una segunda oportunidad. A pesar de eso, durante los 2 siguientes meses siguieron teniendo citas a escondidas. Generalmente se encontraban en el claro del bosque, una zona aislada que solían recorrer en bicicleta durante su juventud. Lo que ellos no sabían era que Mauricio los había estado siguiendo. Una noche, en medio de una tormenta feroz, Sebastián recibió un mensaje. «Estoy en el claro del bosque. Por favor, ven. Necesito decirte algo». C. Salió sin dudarlo. La lluvia lo empapaba mientras se adentraba entre ramas quebradas. Al llegar, la vio. Catalina yacía en el suelo con los ojos abiertos y un hilo de sangre en el cuello. «¡No!», gritó corriendo hacia ella. No sintió los pasos detrás, solo el frío acero entrando por su espalda. «Tu final era inevitable», susurró Mauricio. Una segunda puñalada, luego otra. Sebastián cayó sobre el cuerpo de Catalina bajo la lluvia que lo borraba todo. «Te lo advertí. Ahora por fin estarán juntos, pero en otra vida». Al día siguiente, Rebeca se presentó en la estación de policía. Su prometido no había regresado. Los agentes, como de costumbre, minimizaron su preocupación. Desesperada, tomó su bicicleta y siguió la ruta que él solía recorrer. Primero encontró su bicicleta, luego el cuerpo de Catalina. Finalmente halló a Sebastián, sin vida. Corrió, gritando, aterrorizada. La policía finalmente intervino. Al inicio, no sospecharon una conexión entre Sebastián y la otra víctima. Rebeca, llorando, aseguraba que no conocía a esa mujer. Las investigaciones no avanzaron. El caso se enfrió. 6 meses después, un correo anónimo llegó a la estación. Revelaba la identidad pasada de Catalina como Clark y mencionaba el nombre de Mauricio, su exmarido. Los detectives unieron piezas. El pasado, el triángulo amoroso, las amenazas. Rebeca fue llamada a la estación. Le contaron todo: la conexión entre Sebastián y Catalina, la razón del asesinato. Su mundo se derrumbó. Él me amaba, pero nunca me contó esto. Mauricio desapareció. Las noticias hablaban de él como un hombre de múltiples identidades. Algunos decían haberlo visto en Sudamérica, otros en Europa del Este. El caso se volvió leyenda. Hoy, Mauricio Clark es un fugitivo internacional. La Interpol emitió una alerta roja, pero su paradero sigue siendo un misterio. Rebeca nunca volvió a amar. Convertida en activista contra el acoso y el abuso, recorrió escuelas contando la historia del hombre que quiso construir una vida sobre el amor y fue destruido por los celos de otro. A veces creemos que el amor verdadero lo puede todo, pero olvidamos que el respeto, la verdad y la libertad son los pilares que lo sostienen. Cuando uno de ellos se rompe, lo que queda es una ilusión disfrazada de compañía. No todos los finales rotos son por falta de amor, sino por exceso de orgullo. Y a veces, quien más nos ama es quien más nos deja ir. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra paz por no perder a alguien? Gracias por ser parte de esta historia cargada de misterio y tensión. Si aún no formas parte del canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Y si disfrutas este contenido, compártelo con quienes sabes que también aman los crímenes y el suspenso. Hasta el próximo video.